La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología. Sobre la Tierra Podcast. Hola, soy Pablo Roset y junto con Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro hacemos Sobre la Tierra Podcast, el espacio de divulgación científica y tecnológica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En este episodio nos vamos a centrar en el por ahora polémico tema del uso de los cultivos transgénicos. Pero vamos a arrancar un poco más atrás en esta historia, describiendo qué es un organismo transgénico, los pros y los contras de la transgénesis y qué implicancias tendría para la salud humana y para la soberanía alimentaria. Por eso en Sobre la Tierra Podcast entrevistamos a Gustavo Schrauf, profesor de genética en nuestra facultad. Gustavo nos contó su visión sobre los distintos usos y aplicaciones de esta tecnología y sobre las raíces del fuerte debate que separa las aguas entre sus detractores y sus defensores. El tema es verdaderamente apasionante, así que ya mismo los dejo en compañía de Gustavo Schrauf. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. Hola Gustavo, bienvenido. Hola Janina, ¿cómo andamos? Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Sobre la Tierra. Lo primero que quisiera pedirte es si pudieras explicarnos qué es una planta transgénica. Una planta transgénica es una planta que en su genoma tiene información genética que no le pertenece a la especie, es decir, que vino de otro organismo, que puede ser otra planta, pero puede ser también un microorganismo. Eso ocurre en la naturaleza y el hombre lo hace artificialmente. Aprendió cómo algunos microorganismos, algunas bacterias hacían transgénesis y conociendo esos mecanismos la utiliza en su beneficio. ¿Y cuál es tu opinión sobre los transgénicos? Yo soy profesor de genética y de la genética es una técnica apasionante en el sentido que uno puede hacer modificaciones en la planta y lograr cosas que no podía lograr de otra manera. No sé, por ejemplo, una de nuestras líneas es de incorporar un gen de tolerancia a heladas de una planta de la Antártida en plantas de acá, de la zona templada. Y imaginando que esos genes le dan tolerancia a heladas. O, no sé, otro gen que transporta el sodio y le da tolerancia a salinidad. Cuestiones por el estilo vía convencional con cruzamientos son posibles, pero tienen un límite. En transgénesis ese límite casi no existe, es la imaginación nuestro límite. Pero así como uno puede desear o introducir información genética que le dé tolerancia a un estrés ambiental o a una enfermedad, también le puede dar tolerancia a resistencia a un herbicida. Casi todas las transgénicas con más éxito, o una gran parte de ellas, son porque tienen resistencia a herbicidas. Y esto forma parte del negocio de las empresas que venden herbicidas. Entonces, la imagen del transgénico está muy unido a el uso de agroquímicos y especialmente de glifosato, un herbicida total que era bastante usado hace 20-30 años, pero ahora es sumamente usado y tiramos millones de litros. Y entonces pasa a ser algo exitoso un problema grave de contaminación, de duda, por lo menos duda, de si los alimentos tienen o no tienen esos agroquímicos cuando lo consumimos. Entonces algo que era una tecnología con mucha potencialidad ahora es una tecnología con mucha crítica. En las últimas semanas se reavivó el debate sobre los transgénicos a raíz de la presentación del trigo HB4. Primero que nada, ¿podrías comentarnos cuáles son las características que se incorporaron en esta variante? Sí, el trigo recientemente aprobado tiene principalmente un gen muy estudiado por una investigadora argentina que es Raquel Chan, que ella estudió como un factor de transcripción, es decir, una proteína que regula que se prendan o se apaguen otros genes. Ese factor de transcripción lo encontró en girasol, lo probó en una planta modelo que es Arabidopsis y encontró resultados muy interesantes cuando había estrés hídrico.
Es decir, asoció la expresión de esa proteína a la resistencia a sequía, porque encontraba que se prendían muchos genes que le otorgaban a la planta tolerancia a sequía. Ese es el principal gen que está introducido, pero también utilizaron como marcador de selección, es decir, que permita seleccionar la célula transgénica, una construcción que le da resistencia a un herbicida, el glufosinato. Y entonces van las dos cosas juntas. Y cuando se lo presentó en sociedad, se lo presentó con las dos cuestiones juntas, con la tolerancia a glufosinato por un lado y la tolerancia a sequía. Y entonces se encasilló a este nuevo evento que podía decir, bueno, da seguridad al productor agropecuario que si hay una sequía no va a perder la cosecha, que es algo bastante bueno, en un mismo modelo que tiene bastantes críticas. El glufosinato inicialmente parecería que había menos cuestionamientos respecto al glufosinato que al glifosato, sin embargo hay muchos estudios que contradicen eso y que, digamos, de alguna manera uno tiene que poner una lupa sobre eso y ver si realmente hay inocuidad. Varios estudios que encuentran en alimentos cultivos que fueron tratados con glufosinato es agroquímico, digamos. Y eso presenta otra vez al trigo como dentro del mismo modelo. Y por otro lado, también ya se está probando en zonas marginales para el trigo que tienen más aridez, es decir, pensando que va a extender la frontera agropecuaria. Y eso también puede ser cuestionado ambientalmente porque significa deforestación. Si se hubiera promovido como un evento que le da seguridad al productor, creo que hubiera estado mucho menos cuestionado de lo que está hoy en día. ¿Y qué implicancias tiene este nuevo trigo, tanto en términos agronómicos como en términos de soberanía alimentaria? Y en términos agronómicos podríamos tener el beneficio de una mayor tolerancia a sequía, es decir, que el productor, hay años secos y años húmedos y muchas veces implica la pérdida de una cosecha o una reducción tan importante que el productor va a pérdida, y a lo mejor significa, si es un pequeño productor, que tiene que vender su campo por la pérdida de un año. Es decir, que le das una estabilidad productiva que es beneficiosa. Y respecto a cómo afecta la soberanía alimentaria, está en que nosotros tenemos que decidir cómo queremos que se produzca en Argentina. Es una tarea que la tenemos pendiente. A mí, esto lo cuento, más de una vez lo he contado, fui a dar una charla hace unos años en la Facultad de Medicina y me preguntaron qué estudiamos los agrónomos de salud y de nutrición humana. Y el agrónomo produce alimentos, debería saber esas dos cosas y no sabemos. Realmente ahí tenemos una gran deficiencia y entonces deberíamos producir para tener alimentos y alimentos saludables. Entonces ese control de que el alimento sea saludable tendríamos que tener una mejor formación de eso. Y también desde el mejoramiento tendría que ser el criterio de selección. Nosotros queremos aumentar las cantidades, que produzca más, pero nos fijamos muy poquito en que sea un mejor alimento. Y creo que ese tiene que ser también el criterio, no solamente la cantidad. La cantidad es importante, pero también la calidad del alimento es importante. Entonces tendríamos que definir cómo queremos producir y también hacer genética en ese sentido. Es decir, que acompañe el deseo como comunidad de cómo queremos producir los alimentos. La discusión sobre la transgénesis parece estar planteada en términos binarios. Transgénesis sí, transgénesis no. ¿Vos crees que es posible trascender esta discusión y plantear el lugar que podría tener esta tecnología en el sistema productivo? Es muy difícil. Tengo muchos amigos de los dos lados de la grieta. Y quizás si uno logra eventos que sean claramente beneficiosos para la sociedad, sea un paso. El otro paso es también que se entienda que uno no quiere consumir alimentos contaminados. Creo que es salvable, que uno puede resolverlo, que uno puede decir, bueno, hagamos el control, hagamos la trazabilidad de los alimentos y algo que no puede estar, no deba estar en los alimentos. Y entonces, si todos tenemos ese grado de conciencia, vamos a avanzar hacia una
producción más saludable y quizá la transgénesis resulte una herramienta para eso. De hecho, los genes BT que se utilizan en transgénesis con mucho éxito evitan la aplicación de insecticidas. Es decir, que uno ahí podría tener una alternativa que dice, bueno, esto es saludable para el ambiente, es un mejor control, tenemos que cuidar ese tipo de tecnologías y podríamos resolver esas diferencias que son media mortales en este momento. Por un lado, entender la pretensión muy lógica de comer un alimento sano y por el otro lado, entender que la tecnología puede estar al servicio de un beneficio ambiental, social, alimentario, y no negarse a la tecnología, sino orientarla a un beneficio social. Las empresas que venden agroquímicos lo orientan a su beneficio, quieren vender más agroquímicos, entonces le dan resistencia. Y ese modelito le cierra claramente. Si no nos cierra socialmente, cuestionémoslo, pero no perdamos la posibilidad de utilizar una herramienta a beneficio de toda la humanidad. Es casi un crimen renunciar a eso. Y también es un crimen envenenar. Así que las dos cosas tenemos que balancearlas. Y en definitiva, Gustavo, ¿vos dirías que la ingeniería genética es compatible con un modelo de producción agroecológico? Es parte de mi planteo. Creo que sería una herramienta muy interesante. Uno con genética está aprendiendo un montón de cosas de cómo actúan los insectos plagas y los insectos benéficos y cómo interactúan genéticamente con las plantas. Hay microorganismos que están en el suelo, a veces se hacen aliados de las plantas y las defienden. Eso se puede exacerbar, esa defensa, que funcione mejor y lograr que la planta apremie más a ese microorganismo que la ayuda de buena manera. No hace mucho nosotros teníamos un problema de ataque de ácaros en nuestros tomates y justo salió un trabajo que decía el ácaro lo primero que hace es silenciar un gen de defensa al tomate, silencia la defensa y entonces así ataca tranquilamente. Es decir que de alguna manera el ácaro regula la expresión génica de la planta, es una cosa asombrosa. Uno puede trabajar sobre eso e impedir que el ácaro lo haga. Ese tipo de alternativas lo da la ingeniería genética, pero por otro lado evitaría un montón de usos y de abusos de los agroquímicos y que uno entiende que hoy en día tenemos otras herramientas como rotar la tierra, cambiar los cultivos, no hacer monocultivo que es claramente ambientalmente dañino. Ahora si también tenemos una plantación de frutal, esa plantación de frutal tiene un riesgo muy alto de tener una enfermedad. Por ejemplo, en Argentina hoy hay una enfermedad que está llegando que se llama Howland Bean que ataca a los cítricos y los liquida. Y vía convencional es muy difícil encontrar resistencia. Una chicharrita lo transmite. Si queremos controlarlo, el daño ambiental que hacemos con insecticida va a ser brutal y casi es inefectivo. No la podemos detener. En ingeniería genética podría trabajar. De hecho, en el INTA y en la facultad hay investigadores que están trabajando sobre eso. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos en este episodio de podcast de Sobre la Tierra. No, gracias, Janina. Yo sé que hay mucho más para decir y, quedo atento a cualquier inquietud. Un abrazo. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. Así se refería Gustavo Schrauf a la transgénesis y sus implicancias para las personas, para el sector agropecuario y para nuestro país en su conjunto. Esperamos que les haya resultado de interés. Si quieren seguir profundizando en este o en otros temas, pueden visitar nuestro sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y también Spotify para escuchar todos nuestros podcasts. Un gran saludo desde la Facultad de Agronomía. Hasta la próxima. Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción, Pablo Roset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro. Locución, Martín Paldrock. Sobre la Tierra Podcast. Hasta el próximo episodio.